guys, today I want to offer you a little view of the Basilica of San Paolo Extramura here in Rome. It's beautiful. Quiero ofrecerles una pequeña vista, un pequeño video sobre la Basílica de San Pablo aquí en Roma, en Italia. Es una hermosa basílica fuera de muras, como se dice, porque hay otra San Pablo que está dentro de la ciudad y esta no es católica. Esta es católica, fuera de muro es católica. Entonces esta es la Basílica de San Pablo. En un momento les voy a, ¿cómo se dice? Update. Y voy a tener más informados, les voy a poner más videos sobre esto. Otra parte del video. Es una de las basílicas más antiguas de Roma, porque son dedicadas a los santos apóstoles. Bueno, en el particular caso de esta es la Basílica de San Pablo, dedicada a San Pablo el Apóstol, quien junto con San Pedro estuvieron aquí en Roma. Así que la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, está dedicada a San Pedro como el primer papa. Y la Basílica de San Pablo, que es esta, está dedicada a San Pablo, el apóstol. Esta es la nueva basílica, no nueva, pero nueva, porque la antigua, la original, la que dedicaron sobre la tumba de San Pablo, fue quemada por, bueno, unos 60, 70 años después. Después construyeron esta nueva basílica, pero claro, tiene ahí por los más de 1000 o sí, 1200 años, así que es muy antigua. Ya les daré una avistadita dentro para que la aprecien mejor. Pedimos la intercesión de San Pablo, especialmente para que el celo por la salvación de las almas llegue a nuestros corazones y todos los unos a los otros, como responsables los unos de los otros, podamos ayudarnos a salvar almas, salvarnos nosotros. No es que nosotros salvamos las almas, las salva Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Nosotros recibimos la gracia, colaboramos con la gracia de Dios y Dios nos ha salvado ya en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, aquí tenemos la hermosa basílica. Ese es el atrio de la basílica. Estas basílicas romanas que tienen estos inmensos atrios al estilo antiguo, en el que, digamos, el templo de Jerusalén era construido en diferentes partes. El atrio, que es esta parte donde estamos ahorita,
era construido para las personas que no eran bautizadas aún, o sea, que estaban como neocat los catecúmenos, o sea, las personas no bautizadas aún, esperando entrar en la asamblea de Dios, en el pueblo de Dios, en, el, en la iglesia, quedaban aquí afuera. Los de adentro estaban las partes laterales en las que solamente está el servicio de baños, de esta parte. Luego está muy sofisticado últimamente, ampliado más, tienen muchos más servicios. Venta de artículos religiosos propio dentro del atrio de la basílica. Y aquí tenemos el sitio arqueológico de lo que les hablaba anteriormente. La basílica está sobre los fundamentos de una antigua basílica pequeñita que habían construido sobre la tumba del apóstol San Pablo. Después de que fue destruida, los cristianos reconstruyeron una nueva que poco a poco después ha sido ampliada en la gran basílica de San Pablo. En un momento les voy a poner más información sobre esto. En las naves estaba la gente que ya era bautizada, pero que era simplemente laicos, como religiosos, consagrados religiosos, pero no los sacerdotes. Entonces, esta parte donde estamos ahorita era donde quedaban, digamos, en esta basílica ya no se usa de esta forma, ¿ok? La actualidad, e incluso en el tiempo en que fue reconstruida, porque el cristianismo toma otro sentido y ya no hay diferencia entre griego y romano, entre esclavo y libre, entre mujer y hombre, no hay diferencia de nada. Pero sí, en el antiguo tiempo el templo de Jerusalén era construido de esa forma. Esta parte para los no bautizados, para los no circuncisos, como se podría decir, estaban esperando entrar en esta asamblea del pueblo de Dios, y ya adentro en las naves principales estaban los que no eran sacerdotes, y luego ya en el altar principal podrían entrar solamente el sacerdote, y en el lugar altísimo, en el lugar del Santísimo, era admitido nada más el sumo sacerdote, que entraba solamente una vez al año, porque era el lugar santísimo, el lugar donde 3 veces santo, donde el altísimo Dios, donde el arca de la alianza estaba puesta. Pues bueno, esta es la hermosa Basílica de San Pablo. Yo tengo un gran gusto de presentárselas hoy, porque sí es una oportunidad, y de hecho por las situaciones del COVID hay poca gente que viaja, hay poca gente dentro. Normalmente aquí está lleno de gente, y claro, están tomando la oportunidad de reconstruir, de hacer algunos arreglos, algunas reparaciones, porque los terremotos últimamente han hecho problemitas, se han puesto en peligro algunas de estas partes de la basílica, porque ya es muy antigua. Entonces hay mucha gente, los jardines, como ven, están muy vacíos, o sea, no hay nadie prácticamente, solo yo estoy aquí, o una y otra persona que están dentro y que sí, están orando, que están paseando, que vienen a conocer la basílica. Y ahí está, sí, ahí tenemos los apóstoles, y tenemos especialmente a San Pablo. No sé si me queda bien,
Si no, voy a tratar de acercarme de otro ángulo para que logremos apreciarlo. Es una hermosura. Yo tengo la suerte entonces de poder estar hoy casi solo aquí. Lástima, con el celular no se graba muy bien. Ahí está San Pablo. Seguramente aquí tenemos la imagen, la escultura, esta grande escultura del apóstol San Pablo. Un momentito, me ubico en la parte más central para que podamos apreciarla. San Pablo con la espada. Predicatoris Veritatis. Veamos, ¿qué dice? Sí, Predicatori Veritatis, Doctori Gentium, predicador de la verdad, doctor de los gentiles, o sea, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Ahí está, qué hermoso. Tengo una media hora libre, así que puedo hoy venir a visitar y hacer un pequeñito tour aquí. Esta es la entrada principal, están las entradas laterales, que son las que están abiertas. Yo trataré de entrar así rápidamente, haré algunos videitos si si me lo permiten las autoridades del templo. Las autoridades del templo que es la autoridad gubernamental la autoridad gubernamental que se ocupa de estos lugares, o sea, no es la autoridad del templo como en los tiempos del antiguo Israel, donde los consagrados eran las autoridades del templo y se mezclaban entre todas estas cosas de las leyes y de las leyes religiosas, las leyes civiles. Me estoy refiriendo a las autoridades del templo, a las autoridades del gobierno que guardan el orden, que aseguran el orden en la basílica. Quizás dentro de la basílica no pueda hablar mucho, solamente les voy a dejar con las imágenes y para que la conozcan el templo, y porque bueno, me gusta respetar el silencio de la oración para los demás que están no solamente de visita sino en oración. Son los laterales del templo.
pueden apreciar, está vacío, muy vacío. Creo que hay una Santa Misa, así que vamos a tener cuidado de no disturbar, porque el respeto al culto religioso, especialmente a la Santa Misa, que es el culto de los cultos, donde Jesucristo se hace presente. Aquí quiero presentarles algo muy especial. Tal vez no pueda mostrarles todo, pero sí es la lista de todos los papas. Yo no sé dónde comenzaría. Creo que debe comenzar de la parte opuesta. Aquí sin duda. Comenzaría desde San Pedro y va uno a uno las fotografías de toditos los papas, los 260 y tantos más papas que han pasado. Verán que a cierto punto, tal vez, ojalá y pueda mostrarles la fotografía del Papa Francisco. Como pueden ver, son tantas. La fotografía del Papa Francisco debe estar de esta parte, pero claro, me voy a ubicar en una forma que ustedes la puedan apreciar, pero el círculo se termina de esta parte, que fue donde comencé. Veamos si encuentro San Pedro. Si encuentro San Pedro, significa que este sería el inicio. Vamos a ver quién está ahí. Romanos, sedes. No, me parece que la lista comienza desde el otro ángulo. Sin duda alguna comienza desde aquel ángulo, porque veo papas que son de la Edad Media. Debería de comenzar la lista por ahí, creo. Ya veremos. La parte lateral están los confesionarios. Ahí donde está la luz roja significa que un sacerdote está confesando. Como hay pocos fieles, pues los sacerdotes también están poco ocupados. O sea, hay pocos fieles, pues ellos no están sentados ahí en el confesionario. Normalmente, en los tiempos normales, hay gente, mucha gente, y todos los confesionarios están ocupados. Los sacerdotes están confesando siempre 24 horas sobre 24. Bueno, estoy buscando dónde inicia la lista, que debería iniciar por San Pedro. El segundo fue San Lino, el tercero San Cleto, San Clemente, San Evaristo, San Alejandro, San Higinio, San Telésforo, San Higinio y San Pío. Así que yo supongo que debe comenzar por este ángulo. También hay de la otra parte, porque claro, se han hecho muchos ya los papas y continúan a ponerlos desde el otro ángulo. El Papa Francisco, yo espero encontrarles al menos al Papa primero, San Pedro, y el último, Papa Francisco.
Ven, ahí está San Gelasios, Papa, San Anastasio, San Simacus y otros papas. Son tantos, son 260 y tantos más. Están distribuidos por sobre todo los laterales en orden cronológico, histórico, por todos los laterales de la basílica. Es la cadena que portó San Pablo durante su estadía en la cárcel aquí en Roma, antes de morir. Es una reliquia. Es la cadena que portó San Pablo durante estaba preso en la cárcel aquí en Roma, antes de morir. Que Dios nos dé la gracia, pedimos a Dios la gracia de ser libres de las cadenas del pecado y venir a la libertad de los hijos de Dios, como San Pablo tanto lo predicó. Pedimos esa gracia. Este es el altar mayor, donde San Pablo, su cuerpo estaría ahí. Ahí.
Aquí es la tumba de el santo apóstol Pablo, San Pablo el apóstol. Y la cajita que ven ahí donde dice sarcófagos, debe decir, del santo apóstol. Entonces es una pequeñita cajita que contiene los huesos, algunos huesos del apóstol. Es un lugar santísimo, santísimo en el sentido de que estamos en el corazón de una de las basílicas más importantes de la cristiandad, como es la Basílica de San Pablo, fuera de muros, porque entonces estamos en el corazón de la iglesia en Roma, la iglesia católica, y estamos en un templo que es donde habita el Altísimo. Y el lugar es santo también porque aquí se encuentran los restos de San Pablo apóstol en esa pequeñita caja que vemos ahí, y este fue su sepulcro. Y más arriba, como ya les mostré, están las cadenas que portó, que llevó durante su prisión aquí en Roma. Tendré la oportunidad otras veces de llevarlos a conocer la cárcel del San Pablo, donde él estaba escondido muchas de las veces también. Se escondía con el apóstol San Pedro ante las persecuciones. Pedimos a Dios entonces la gracia de ser liberados de las cadenas del pecado, ser puestos en la libertad de los hijos de Dios, de ser liberados de las cadenas también de las leyes, no solo humanas, sino también religiosas, que a veces nos vuelven duros de corazón. Y se nos olvida que la fe es importante. Como pueden ver ahí están las profundidades de la antigua iglesita, o sea, del altar mayor, de la antigua iglesita que construyeron en honor a San Pablo en aquellos tiempos, la primera iglesita que estaba. Luego la hicieron un poquito más grande, que es esto que vemos ahí. Y luego cuando la destruyeron, que fue quemada totalmente, los cristianos reconstruyeron una nueva y grande basílica, inmensa, grandísima, como la que ya les he mostrado. Entonces el cuerpo de San Pablo lo pusieron propiamente sobre el altar de la antigua iglesita. Again, good morning everybody, and thank you for your patience and a very special welcome. Y sí, la encontré. Aquí está San Pedro, la foto del primer papa, San Pedro. Luego ven ahí, segundo San Lino, San Clemente, San Pedro, San Lino, San Clemente, San Evaristo, San Alejandro. Luego siguen así los demás, los primeros 10 papas. Después podemos ver aquí, sigue la lista, pues así que entonces comienza desde esta parte a la parte derecha, nuestra derecha y izquierda del altar mayor, y sigue aquí la lista. Hoy quiero encontrar la foto del Papa Francisco. Debe estar muy cerca, así que entonces se lo voy a mostrar cuando la encuentre.
Sí, lo encontré. Eco. Aquí está el Papa Francisco. Me costó mucho encontrarlo. Me costó tanto encontrarlo. Está aquí, lo pueden ver. Y todavía hay espacio para los otros papas. Quién sabe, en Dios, en su misericordia y en sus planes que tiene planeado, quién estará ahí, quién estará ahí, quién estará ahí, y así seguirá la lista. Dios sabe nada más los designios para su iglesia. Ahí ven, Papa Francisco, Papa Benedicto XVI, que ahora vive, que todavía vive aquí. Y ahí está el Papa Pablo VI y Juan ¿cómo se llama? Juan Pablo II, perdón, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, y debe estar por ahí que esta parte del Papa Pablo XXIII. Así que cerramos aquí con el Papa Francisco. Ya se los mostré, ya lo encontré, ya me puedo ir en paz. Ha sido un gusto poder presentarles este recorrido sobre la Basílica San Pablo. Quedan muchas cosas de presentarles, pero yo no tengo mucho tiempo y hay que respetar un poco las reglas también aquí. Así que entonces los dejo por aquí y les mostraré más después. Que Dios los bendiga. No se les olvide suscribirse a mi canal para que siempre puedan conocer más lugares conmigo. Es emblemático. Lo que están viendo es el cirio pascual. No es una columna del templo, no es una columna del antiguo templo tampoco, sino que es el stand, la columna donde apoyaban el cirio pascual en la noche de Pascua. En la parte superior podemos ver a Jesucristo resucitado. Abajo podemos ver a Jesucristo, Jesús delante de Pilato, Jesús que se ha encarnado, y aún más abajo podemos ver imágenes de la creación de animales, significando la creación, y más a la base tenemos imágenes de hombres, mitad humano, mitad seres irracionales, para significar la Babilonia. Así que entonces de la Babilonia del pecado, de la muerte, de la destrucción de la fe, a la creación de los hijos de Dios, a la encarnación, a la muerte y a la resurrección. Ahí lo dejo con este inmenso, majestuoso, precioso, hermosísimo cirio, stand del cirio pascual. Aún es usado durante los tiempos de la vigilia pascual. Un grande cirio es encendido ahí en la parte superior. Es majestuoso, hermoso. Es la Roma antigua, la Roma antigua. Obra de arte que muestra la Roma antigua.
es increíble. Ver, aquí dice el incendio del 1823, la vista de San Pablo, el día después del incendio. Había una impresión severa, muy triste, cuando la música de Mozart. Eran también todavía vivas las vestigios dolorosas y terribles de la iglesia. Ustedes pueden ver ahí entonces las imágenes del día después del incendio. Todo destruido. Es triste. O sea, porque la basílica ha sido destruida muchas de las veces. O sea, había una pequeñita, como ya les dije antes, y que fue destruida. Después hicieron una más grande y esta fue quemada así. Y luego hicieron otra reampliación, que es la que tenemos actualmente. Es así. Les leo en inglés. I visited St. Paul the day after the fire. The impression I had was one of severe beauty, as sad as the music of Mozart. The terrible and painful vestiges of disaster could still be felt. The church was still encumbered by the black smoking part burns. The column shafts were entirely shattered, threatening to fall at any moment. The distressed Romans had immediately gone to see the burned church. It was one of the most grandiose sights I have ever seen. This is the testimony of St. Hall, Passeggiate Romane, Bari 1973. The night between July 15 and the 16th of 1823, a terrible fire devastated the entire basilica. The event caused great dismay of the contemporary artists and scholars of the time, who largely documented the event. Y estos ya son los jardines de las afueras de la basílica. Están siempre muy bien cuidados, bonitos, todo digno de la iglesia, que es la casa de Dios. Pero sí hay todos los vestigios de las partes todavía de la destrucción del templo después del fuego. Así que quedaron partes por todo el jardín, por todas las partes de la iglesia, los laterales, que quedaron como muestras de historia, para la historia. Que me encuentro esto aquí, está hermoso. Ero in carcere, 7 venuti a trovarmi. I was in prison and you visited me. Estuve en la cárcel y me visitaste. San Mateo 25, 36. Interpretación del artista Timothy Schmal. Es que ahí tienen a San Pablo. Estaba en la cárcel y me fueron a visitar. Ero in carcere, 7 venuti a trovarmi. I was in prison and you visited me. Una de las obras de misericordia. Hermoso. Y para que vean ahí, nuestra mente nos lleva a San Pablo, que estaba en la cárcel, ¿ok? Pero, como ven ahí, la mano tiene las llagas de las manos de Jesús, así que es Dios. San Pablo dijo aquello.
Vivió aquello, vivió la cárcel. Pero Jesús también estuvo en la cárcel. Jesús fue el primero que sufrió esto. Y el apóstol, el estudiante no es más que su maestro. Si al maestro lo han perseguido, mucho más harán con sus seguidores. San Pablo también fue perseguido, San Pablo también estuvo en la cárcel, fue martirizado, dio su vida por Jesucristo. Así que ahí tenemos el Evangelio según San Mateo 25:36.